Hay monedas que aparecen todos los días en fotografías antiguas, en frascos olvidados y en pequeñas cajas guardadas durante décadas. Sin embargo, de vez en cuando surge una historia tan extraordinaria que incluso los coleccionistas más experimentados quedan sorprendidos. La moneda de la que hablaremos hoy parece una simple pieza de 1 centavo. Muchas personas la habrían gastado sin pensarlo 2 veces. Otras la habrían dejado acumulando polvo en un cajón. Pero detrás de su apariencia común se esconde un misterio que ha despertado la atención de expertos, historiadores y aficionados de todo el país. Y lo más increíble es que miles de personas podrían haber tenido una en sus manos sin darse cuenta. Si disfrutas descubrir monedas raras, historias sorprendentes y tesoros ocultos que podrían estar más cerca de lo que imaginas, suscríbete al canal, deja tu comentario y acompáñanos hasta el final de esta fascinante investigación. Durante muchos años, los centavos Lincoln han sido una de las monedas. Quizás recuerdes cuando 1 centavo todavía tenía valor real. Cuando podías comprar dulces, periódicos o guardar algunas monedas para ahorrar poco a poco. Aquellos tiempos parecen lejanos hoy, pero las monedas de esa época continúan contando historias. Entre todas ellas existe una pieza que ha generado una enorme curiosidad, el famoso centavo Liberty amarillo de 1966. La primera vez que algunas personas escuchan ese nombre, suelen preguntarse lo mismo. ¿Cómo puede 1 centavo ser amarillo? Después de todo, la mayoría de los centavos presentan el clásico color cobrizo que todos conocemos. Sin embargo, ciertos ejemplares comenzaron a llamar la atención algunos aparecieron en colecciones privadas. Otros fueron encontrados en viejas cajas de monedas heredadas. Y unos pocos surgieron en circunstancias tan extrañas que todavía hoy generan debates entre expertos. Lo más interesante es que muchos propietarios no sabían que poseían algo diferente. Para ellos, simplemente era otro centavo viejo entre cientos de monedas acumuladas durante años. Pero cuando alguien observaba con atención, aparecían detalles inesperados. El brillo. El color. La textura. Incluso la forma en que la luz se reflejaba sobre la superficie parecía distinta. Estas características despertaron una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Qué hacía tan especial a ciertos centavos de 1966? Para responder esa pregunta debemos viajar varias décadas atrás. Era una época muy diferente en Estados Unidos. La economía cambiaba rápidamente, la tecnología avanzaba y la casa de moneda producía cantidades enormes de monedas para satisfacer la demanda nacional. Millones y millones de centavos salían de las instalaciones cada año. En semejante volumen de producción podían ocurrir situaciones poco comunes. Errores. Variaciones. Anomalías. Pequeños detalles que, en ocasiones, transformaban una moneda ordinaria en una pieza extraordinaria. Sin embargo, el caso del centavo amarillo de 1966 parecía ir más allá de un simple error visible. Algunos coleccionistas comenzaron a intercambiar historias. Un hombre afirmaba haber encontrado uno en una antigua caja fuerte familiar. Otro aseguraba que apareció mezclado con monedas comunes heredadas de su abuelo. Un tercero decía que llevaba décadas guardándolo porque siempre le había parecido diferente. Cada relato aumentaba el misterio. Y mientras las historias crecían, también aumentaba el interés de los especialistas. Las preguntas se multiplicaban. ¿Era una variante legítima? ¿Se trataba de un experimento? ¿Podría ser el resultado de un proceso de fabricación poco común? ¿O existía una explicación completamente distinta? Lo fascinante es que ninguna respuesta parecía definitiva. Cuando una moneda logra mantener el misterio durante tantos años, inevitablemente atrae la atención de quienes buscan rarezas auténticas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Poco a poco, el centavo Liberty amarillo de 1966 comenzó a convertirse en tema de conversación dentro del mundo numismático. Los expertos examinaban fotografías. Comparaban ejemplares. Analizaban superficies. Estudiaban registros históricos. Pero cuanto más investigaban, más interesante se volvía la historia. Algunos descubrimientos parecían apuntar en una dirección. Otros parecían contradecir completamente las conclusiones anteriores. Era como intentar resolver un rompecabezas al que todavía le faltaban varias piezas importantes. Y justamente cuando parecía que el misterio comenzaba a aclararse,
apareció un hallazgo inesperado que hizo que muchos coleccionistas cambiaran por completo su forma de ver esta moneda. Ese descubrimiento no solo llamó la atención de expertos veteranos. También provocó que miles de personas comenzaran a revisar cuidadosamente sus propias monedas antiguas. Porque lo que encontraron podría cambiar todo lo que se creía sobre ciertos centavos de 1966. Cuando los coleccionistas comenzaron a prestar verdadera atención al centavo Liberty amarillo de 1966, descubrieron algo sorprendente. A simple vista, muchas de estas monedas parecían normales. Tenían el retrato familiar de Abraham Lincoln. Mostraban el diseño que millones de personas reconocían de inmediato. Y, sin embargo, algo parecía diferente. Era una sensación difícil de explicar. Algunos describían el color como un tono dorado suave. Otros afirmaban que parecía tener un brillo especial. Y unos cuantos aseguraban que destacaba incluso cuando estaba mezclado con cientos de centavos comunes. La curiosidad creció rápidamente. Los propietarios comenzaron a comparar sus monedas. Tomaban fotografías. Consultaban catálogos. Buscaban opiniones de expertos. Y cuanto más observaban, más preguntas aparecían. Una de las primeras características que llamó la atención fue precisamente la tonalidad. Los centavos tradicionales poseen una apariencia cobriza fácilmente reconocible. Pero ciertos ejemplares de 1966 parecían reflejar la luz de una forma distinta. No era simplemente desgaste. Tampoco parecía suciedad acumulada. Había algo más. Algo que despertaba el interés incluso de personas que normalmente no coleccionaban monedas. Muchos hombres mayores recordaban haber visto monedas similares décadas atrás. Sin embargo, nunca imaginaron que esos pequeños detalles pudieran tener importancia. Después de todo, durante años la mayoría de la gente utilizó los centavos sin examinarlos cuidadosamente. Las monedas cambiaban de manos constantemente. Pasaban por bancos, tiendas, gasolineras, restaurantes. Nadie pensaba que una pequeña diferencia de color pudiera convertirse algún día en objeto de investigación. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. A medida que más ejemplares aparecían, los expertos comenzaron a analizar otras características. No solo observaban el color. También estudiaban el peso. El acabado superficial. La nitidez de los detalles. Las marcas de fabricación. Incluso pequeñas variaciones microscópicas que el ojo humano apenas podía percibir. Cada análisis aportaba nuevas pistas. Y esas pistas empezaban a construir una historia fascinante. Algunos especialistas creían que ciertas monedas podrían haber estado expuestas a procesos inusuales después de salir de la casa de moneda. Otros sostenían que algunas características podían haberse originado durante la fabricación. La discusión se volvió intensa. Porque una diferencia importante separa una simple alteración posterior de una verdadera rareza numismática. Y determinar esa diferencia no siempre es fácil. Mientras tanto, los coleccionistas continuaban buscando. La emoción crecía. Las convenciones numismáticas comenzaron a recibir preguntas relacionadas con estos ejemplares. Los comerciantes especializados escuchaban historias cada vez más interesantes. Y en numerosas ocasiones aparecía el mismo relato. Un abuelo había guardado una caja durante décadas. La familia la abría después de muchos años. Y entre cientos de monedas comunes aparecía una pieza con un color inusual. Esa escena se repitió una y otra vez. Lo que hacía aún más intrigante el fenómeno. Porque los hallazgos provenían de lugares distintos. De estados diferentes. De familias que no tenían ninguna relación entre sí. Sin embargo, describían características sorprendentemente parecidas. Eso llevó a muchos investigadores a preguntarse si estaban observando algo verdaderamente excepcional. Pero la historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Porque mientras algunos expertos debatían sobre el origen del color, otros decidieron concentrarse en un aspecto mucho más importante. La conservación. Y aquí apareció otra sorpresa. Varios de los ejemplares más comentados presentaban un estado notablemente bueno. Los detalles del retrato permanecían visibles. Las letras conservaban definición. Y ciertas áreas mostraban una calidad que despertaba enorme interés.
En el mundo de las monedas, la conservación puede marcar una diferencia extraordinaria. Dos monedas aparentemente idénticas pueden tener valores muy distintos dependiendo de su estado. Por eso los especialistas comenzaron a examinar cuidadosamente cada ejemplar conocido. Las evaluaciones se hicieron más rigurosas. Las fotografías más detalladas. Los informes más completos. Aquello llamó la atención de coleccionistas experimentados. Personas que llevaban décadas estudiando monedas. Hombres que habían visto miles de ejemplares raros. Incluso ellos comenzaron a interesarse seriamente por el fenómeno. Porque sabían que cuando varias características excepcionales coinciden en una sola moneda, las posibilidades cambian por completo. Pero todavía faltaba una pieza fundamental del rompecabezas. Una información que terminaría elevando la atención del mercado a niveles inesperados. Esa información surgió cuando algunos investigadores empezaron a rastrear registros antiguos, examinar colecciones históricas y comparar ejemplares certificados. Lo que descubrieron provocó una reacción inmediata. Las conversaciones aumentaron. Las especulaciones crecieron. Y muchos propietarios comenzaron a revisar nuevamente sus monedas guardadas. Porque parecía que ciertos centavos de 1966 podían ser mucho más raros de lo que cualquiera había imaginado. La investigación avanzaba lentamente, pero cada nuevo descubrimiento parecía acercar a los expertos a una conclusión extraordinaria. Durante años, el centavo Liberty amarillo de 1966 había sido considerado poco más que una curiosidad. Una moneda diferente. Un objeto interesante para conversar entre coleccionistas. Nada más. Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar cuando ciertos ejemplares fueron sometidos a evaluaciones mucho más detalladas. Los especialistas empezaron a comparar registros históricos, archivos numismáticos y colecciones privadas cuidadosamente conservadas durante décadas. Fue entonces cuando apareció un patrón que nadie esperaba. Algunas de estas monedas no solo eran inusuales por su apariencia. También parecían reunir una combinación extremadamente rara de características. Y cuando varias rarezas coinciden en una sola pieza, el mercado de coleccionismo suele reaccionar de manera sorprendente. Los expertos sabían que no podían apresurarse. Cada afirmación debía respaldarse con evidencia. Cada observación debía verificarse varias veces. Pero los datos seguían apuntando en la misma dirección. Aquellos ejemplares especiales eran mucho más difíciles de encontrar de lo que se pensaba originalmente. La escasez es uno de los factores más importantes dentro del mundo numismático. Millones de monedas pueden haber sido acuñadas en un año determinado. Sin embargo, solo unas pocas sobreviven en condiciones excepcionales. Y cuando además presentan características fuera de lo común, su atractivo aumenta enormemente. A medida que esta información comenzó a difundirse, la atención creció de manera notable. Coleccionistas experimentados empezaron a buscar ejemplares similares. Casas de subastas observaron el fenómeno con interés. Y numerosos propietarios revisaron nuevamente las monedas heredadas de familiares. Muchos hombres mayores recordaban perfectamente aquellos años. Recordaban guardar centavos en frascos de vidrio. Recordaban llenar alcancías. Recordaban separar monedas antiguas simplemente porque parecían diferentes. Ahora esas viejas costumbres cobraban un significado completamente nuevo. Porque algunos de esos centavos olvidados podían esconder características extraordinarias. Pero la noticia que realmente captó la atención de todos apareció cuando comenzaron a circular estimaciones relacionadas con ejemplares excepcionalmente raros. Y aquí es donde la historia toma un giro que pocos habrían imaginado. Según diversas evaluaciones y escenarios teóricos discutidos entre coleccionistas y especialistas, un ejemplar extremadamente raro, con características excepcionales, autenticación adecuada y una combinación perfecta de factores poco comunes, podría llegar a asociarse con cifras cercanas a los 4.9 millones de dólares. Sí. Has escuchado correctamente. 4.9 millones de dólares. Una cantidad capaz de cambiar la vida de cualquier persona. Por supuesto, alcanzar una cifra semejante requiere condiciones extraordinarias. No cualquier centavo de 1966 posee ese potencial. De hecho, la inmensa mayoría no lo tiene. Pero la sola posibilidad generó una enorme ola de interés. Las personas comenzaron a mirar sus monedas con otros ojos.
Lo que antes parecía una simple pieza de cobre ahora se convertía en objeto de atención y análisis. Y lo más fascinante es que la historia no se basa únicamente en el dinero. También se trata del misterio, de la búsqueda, del descubrimiento, del emocionante momento en que alguien encuentra algo inesperado después de años de haberlo tenido guardado sin saberlo. Esa emoción es precisamente lo que impulsa a tantos coleccionistas. No se trata solamente del valor económico. Se trata de conectar con la historia, con el pasado, con recuerdos familiares que han permanecido vivos durante generaciones. Imagina abrir una vieja caja heredada. Quizás perteneció a tu padre. O a tu abuelo. Dentro encuentras documentos antiguos, fotografías descoloridas y algunas monedas olvidadas. Entre ellas aparece un centavo de 1966 con una apariencia diferente. Tal vez nunca le habías prestado atención. Tal vez estuvo allí durante décadas. Y de repente descubres que podría merecer una investigación mucho más profunda. Esa posibilidad es suficiente para despertar la curiosidad de cualquiera. Por eso miles de personas comenzaron a revisar cuidadosamente sus colecciones. Examinaron frascos, cajones, cajas fuertes, álbumes numismáticos. Y cada nueva búsqueda alimentaba aún más el interés por esta moneda. Pero todavía quedaba una pregunta fundamental. Si alguien encuentra un ejemplar aparentemente especial, ¿cómo puede saber si realmente posee algo raro? Esa respuesta no es tan sencilla como muchos creen. Existen detalles específicos que los expertos observan inmediatamente. Características que pueden marcar una enorme diferencia. Elementos que separan una moneda común de una pieza verdaderamente extraordinaria. Y justamente esos detalles serán el centro de nuestra próxima parte. Porque antes de emocionarse con cualquier hallazgo, es fundamental conocer exactamente qué señales buscan los especialistas cuando examinan uno de estos misteriosos centavos Liberty amarillos de 1966. Después de escuchar historias sobre rareza, misterio y cifras que parecen sacadas de una película, surge una pregunta completamente natural. ¿Qué observan realmente los expertos cuando tienen una de estas monedas en sus manos? La respuesta es más compleja de lo que muchos imaginan. Los coleccionistas experimentados no se dejan llevar únicamente por la emoción. Tampoco toman decisiones basándose solo en rumores o fotografías poco claras. Cuando examinan una moneda potencialmente especial, siguen un proceso cuidadoso que combina conocimiento, experiencia y mucha paciencia. Todo comienza con la observación. Una observación detallada, meticulosa, casi detectivesca. Cada pequeño detalle puede aportar información importante. La superficie, los bordes, las letras, las fechas, las marcas de desgaste, incluso los reflejos producidos por la luz. Nada se deja al azar. En el caso de los supuestos centavos Liberty amarillos de 1966, uno de los primeros aspectos que suele llamar la atención es precisamente el color. Pero aquí aparece una advertencia importante. No todo centavo con apariencia amarillenta es necesariamente raro. Existen múltiples factores que pueden alterar el aspecto de una moneda con el paso de los años. La exposición al ambiente. El contacto con ciertos materiales. Procesos químicos. Métodos de limpieza inapropiados. Todo ello puede modificar la apariencia original. Por esa razón, los expertos nunca se limitan a observar el color. Van mucho más allá. Analizan la uniformidad de la superficie. Buscan señales de alteraciones posteriores. Estudian patrones específicos que podrían indicar un origen distinto. Y cuanto más coherentes sean esos indicios, mayor será el interés generado. Otro aspecto fundamental es el estado de conservación. Este factor tiene una enorme importancia dentro del mundo numismático. Dos monedas del mismo año pueden tener diferencias extraordinarias de valor dependiendo de su condición. Una moneda muy desgastada puede resultar interesante. Pero una moneda excepcionalmente conservada suele despertar mucha más atención. Por eso los especialistas observan cuidadosamente los detalles del retrato de Lincoln. Examinan el cabello, las mejillas, las letras, las líneas más finas del diseño.
Cuanto mejor se conservan esos elementos, mayor suele ser el interés entre coleccionistas. Sin embargo, existe otro detalle que muchas personas pasan por alto: la procedencia. Y en numerosos casos, la historia detrás de una moneda puede resultar tan fascinante como la moneda misma. Cuando una pieza ha permanecido durante décadas dentro de una misma familia, acompañada por documentos o registros que ayudan a reconstruir su trayectoria, los investigadores suelen prestar especial atención. Porque cada dato ayuda a comprender mejor el contexto del hallazgo. Las historias familiares desempeñan un papel sorprendentemente importante. Algunos ejemplares aparecen en antiguas colecciones heredadas. Otros surgen en cajas olvidadas durante generaciones. Y en ocasiones, la documentación conservada junto a las monedas proporciona pistas valiosas que los expertos consideran cuidadosamente. Todo esto convierte el proceso de investigación en algo apasionante. No es simplemente una cuestión de dinero. Es una combinación de historia, memoria y descubrimiento. Quizás por eso tantas personas mayores sienten una conexión especial con las monedas antiguas. Cada una representa una pequeña ventana hacia otra época. Una época que muchos vivieron personalmente. Cuando sostienen una moneda de hace 60 años, no observan solo metal. Observan recuerdos. Momentos. Historias familiares. Experiencias que permanecen vivas en la memoria. Y esa dimensión emocional hace que el coleccionismo sea mucho más profundo que una simple afición. Pero existe otro elemento que ha mantenido vivo el interés por el centavo Liberty amarillo de 1966. El hecho de que todavía continúan apareciendo ejemplares desconocidos. Incluso hoy. Años después de que comenzaran las primeras investigaciones. Todavía surgen monedas procedentes de colecciones privadas. Todavía aparecen hallazgos inesperados. Todavía existen preguntas sin respuesta definitiva. Y precisamente esa incertidumbre es lo que mantiene la fascinación. Porque mientras queden misterios por resolver, la búsqueda continúa. Algunos coleccionistas dedican años enteros a encontrar una pieza especial. Otros tienen la fortuna de descubrirla por casualidad. Nadie puede predecir cuándo ocurrirá. Esa imprevisibilidad forma parte de la magia. Y es exactamente lo que ha convertido a ciertas monedas en auténticas leyendas dentro del mundo numismático. Sin embargo, antes de terminar esta historia, queda una reflexión muy importante. Una reflexión que va mucho más allá de la rareza, el valor económico o las cifras sorprendentes. Porque la verdadera razón por la que tantas personas continúan revisando viejas monedas no siempre tiene relación con el dinero. Tiene relación con algo mucho más valioso. A veces pensamos que los grandes tesoros son objetos imposibles de encontrar. Imaginamos cofres escondidos, reliquias antiguas o piezas resguardadas en museos de alta seguridad. Pero la realidad suele ser muy diferente. Con frecuencia, los descubrimientos más sorprendentes aparecen en los lugares más comunes. En una caja olvidada. En un viejo frasco de monedas. En un cajón que nadie ha abierto durante años. O entre los recuerdos que una familia ha conservado generación tras generación. Esa es precisamente la razón por la que la historia del centavo Liberty amarillo de 1966 continúa despertando tanta fascinación. No se trata únicamente de una moneda. Tampoco se trata solamente de rareza. Mucho menos de las impresionantes cifras que pueden asociarse a ciertos ejemplares excepcionales. La verdadera fuerza de esta historia reside en algo mucho más profundo. Reside en la conexión humana. En la memoria. En el legado. Para muchas personas mayores, las monedas representan fragmentos tangibles del pasado. Son pequeños testigos silenciosos de épocas que ya no volverán. Han sobrevivido a cambios económicos. A transformaciones sociales. A décadas enteras de historia. Y continúan aquí, pasando de una mano a otra, llevando consigo historias que pocas veces son contadas. Quizás por eso tantas personas sienten emoción cuando encuentran una moneda antigua. Porque en ese instante no están sosteniendo únicamente metal. Están sosteniendo tiempo. Están sosteniendo recuerdos. Están sosteniendo una parte de la historia de su familia. Imagina por un momento que encuentras una pequeña caja que perteneció a tu padre o a tu abuelo. Dentro descubres algunas fotografías envejecidas. Cartas antiguas.
Documentos que cuentan la historia de otra generación. Y junto a ellos aparece una colección de monedas guardadas cuidadosamente durante décadas. Tal vez entre esas monedas se encuentre un centavo de 1966. Tal vez no tenga ninguna característica extraordinaria. Tal vez sí. Pero incluso si nunca se convierte en una rareza famosa, seguirá teniendo algo que ningún mercado puede medir. Su historia. Su significado. Su vínculo con quienes lo conservaron antes que tú. Ese es el verdadero valor que muchas veces olvidamos. Porque las monedas más importantes no siempre son las más caras. A menudo son aquellas que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Sin embargo, la posibilidad de encontrar algo especial continúa alimentando la imaginación de millones de personas. Y no hay nada malo en ello. La curiosidad ha impulsado descubrimientos durante toda la historia humana. Es la curiosidad la que lleva a alguien a revisar una vieja colección. A investigar una fecha. A comparar detalles. A aprender algo nuevo. Y en ocasiones, esa curiosidad termina revelando hallazgos realmente sorprendentes. Por eso la historia del centavo Liberty amarillo de 1966 sigue viva. Porque combina todos los elementos que hacen fascinante al coleccionismo. El misterio. La rareza. La búsqueda. La historia. Y la posibilidad de que un objeto aparentemente común esconda algo extraordinario. Miles de personas continuarán revisando sus monedas antiguas. Algunas encontrarán ejemplares interesantes. Otras simplemente disfrutarán del proceso. Pero todas compartirán la misma emoción. La emoción del descubrimiento. La emoción de explorar el pasado. La emoción de mirar una moneda común y preguntarse si existe algo más detrás de ella. Y quizá esa sea la lección más importante de esta historia. Nunca subestimes los objetos que han permanecido contigo durante años. Nunca ignores aquello que parece ordinario. Porque a veces las cosas más valiosas se esconden detrás de las apariencias más simples. Un pequeño centavo puede parecer insignificante. Puede pasar desapercibido durante décadas. Puede permanecer olvidado en una caja mientras el tiempo sigue avanzando. Pero un día alguien lo observa con atención. Y de repente comienza una historia completamente nueva. Una historia de investigación. De curiosidad. De recuerdos. Y de posibilidades. Si tienes monedas antiguas guardadas en casa, quizás hoy sea un buen momento para volver a examinarlas. No porque necesariamente vayas a encontrar una fortuna. Sino porque podrías descubrir algo igualmente importante. Una conexión con tu pasado. Una historia familiar olvidada. O simplemente la satisfacción de explorar un pequeño fragmento de historia que ha permanecido contigo todo este tiempo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el fascinante misterio del centavo Liberty amarillo de 1966. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios si alguna vez encontraste una moneda antigua que despertó tu curiosidad. Y recuerda. A veces los mayores tesoros no están escondidos en lugares lejanos. A veces han estado esperándote durante años, justo dentro de tu propia casa.